porque ustedes se estarían sometiendo a evaluación parcial con la misma metodología de parcial. Se va a abrir por la tarde a partir de nuestro horario oficial, 4:30 p.m. Bueno, entonces, en lugar de entrar a la sesión, de preferencia, se pueden someter a la evaluación y a petición de ustedes también. Vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. Va a estar habilitado hasta medianoche, 11:59 de la noche, porque sé que por los trabajos, tráficos, compromisos, etcétera. Entonces, eso, para que lo tengan en cuenta. Sabemos que estamos luchando por un porcentaje bastante importante, prácticamente todas las evaluaciones, ¿verdad? Que es el 20% o 2 puntitos de 10 de nuestra nota global. Hay un poco de incentivo también ahora para abocarnos al estudio. Si no lo hemos hecho durante el fin de semana, pues a partir de este día, lunes, mañana martes y parte del miércoles también. Quería comentarles, bueno, ya sabemos, diga Catherine. Hola, licenciada, buenas tardes. Disculpe, no sé si ya había dado esta información, pero quisiera saber de qué páginas del libro de cátedra tenemos que estudiar para la segunda evaluación. Excelente pregunta. Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Quizás al final, si no lo digo, me recuerdas, Catherine, por favor, te dejo encargar. Porque quiero finalizar como con todo el contenido que va a venir y ya después como puede ser un brevísimo repaso de lo que hemos visto, ¿no? Pero sí, muy acertada la cuestión que mencionas. Vale. Em, Acuérdense que tenemos, ay, se me olvidó corregir esto el video, tenemos las escenas de los videos que nos dan hasta cierto punto ejemplos de los conceptos que estábamos viendo en este momento, por ejemplo, de esto de información confidencial o privilegiada, la práctica de manipulación de la oferta, los sobornos, que ya sabemos que son prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Pues si no nos acordamos, podemos hacer revisión de estos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eso. Tenemos compartida la presentación que yo utilicé para la unidad 2, ¿verdad? Y ya les compartí también que se me había ido la presentación que utilizó el compañero Juan en las dos sesiones finales de la unidad 2 para que la puedan consultar. Aquí les recomiendo, y ya van a ver, cuando haga el resumen, les recomiendo como ir trabajando de la mano, no a la hora del parcial, sino a la hora del estudio, repaso, ¿verdad? Em, en conjunto con las presentaciones, porque así como vamos, sí hemos estado presentes en clase, por supuesto, vamos recordando, ¿verdad? Como, aquí se está hablando de esto, esta era la idea de esta plantilla, ¿verdad? Etcétera. Bien, y para la unidad 3, porque va a venir parte, ya estamos en la unidad 3, este tema que empezamos a ver el viernes y vamos a culminar el día de ahora, por tanto, va a venir también en este parcial, no se les olvide. Y por eso también adelantábamos la semana pasada la presentación de esta unidad, que es prácticamente la que vamos a utilizar, ¿verdad? Y ya sabemos que, pues, después de la unidad 3 continuamos con unidad 4, pues, para el próximo periodo de preocupación de nuestros hechos del futuro. Entonces, eso, ¿verdad? Em, sí, por el momento, el aviso era que están los recursos disponibles en el aula virtual, ¿no? Bien, debemos de continuar, como les mencionaba, por tanto, con el contenido que empezábamos la clase anterior, día viernes. Decíamos, bueno, les daba como un vistazo, ¿verdad? General acerca del análisis del curso, prácticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora?
que es lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Decíamos primero, unidad más teórica de ética general, ética, poco de ética profesional en específico, pero es más adentrarnos a esta conceptualización, posturas, teorías, ¿verdad? En la unidad 2 recién culminada, nos deteníamos en un análisis más macro, siempre desde el punto de vista ético, pero en la sociedad actual en la que nos encontramos, ¿verdad? Cómo se analiza e interpreta, cómo se deberían también concebir para ser conscientes de cómo manejarnos, podemos manejarnos en la sociedad, de cómo está la situación actual, cómo verla, pero también al final un poco las alternativas, ¿verdad? De cómo también se debería ver esta situación más, por supuesto yo tengo entendido, ¿verdad? Algunos van a estar más de acuerdo que otros, algunos somos más esperanzadores, otros menos, ¿verdad? Que se pueden dar ciertos cambios gracias a ciertas iniciativas que, por supuesto, tienen que ser comunitarias, ¿verdad? Porque em, hemos dicho, el sistema nos motiva, nos promueve a concebirnos como individuos, más bien aislados, ¿verdad? A través de todos estos valores y principios que hemos dicho, ¿verdad? La competitividad, el egoísmo, etcétera, muy presente en nuestra cultura. Por supuesto, hemos nacido en esto, en ese sistema, ¿verdad? Y evita, incluso castiga, y ustedes no me van a dejar mentir, el eh, la asociación, ¿verdad? De civiles. Por supuesto, los ubicados, ¿verdad? En nuestra realidad salvadoreña actual, esta cuestión de asociaciones delincuenciales es un tema bien aparte. No nos estamos refiriendo a esto, sino más bien a asociaciones civiles de bien, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Estas, por supuesto que eh, tienen obstáculos constantes por parte del sistema para que se conformen, consoliden a través de todas estas dinámicas, educación, cultura tan arraigada que tenemos, etcétera. ¿Verdad? Pero por eso se dice, no miren, se puede hacer de otra manera y por eso veíamos también las posturas de estos intelectuales. Bien, ya me fui demasiado en esta. Y en la tercera unidad, que es la que estamos empezando a ver ahora, ya van a ver que aquí sí ya nos entramos en la cuestión empresarial, ¿verdad? De más bien las acciones y la actitud que puede tomar una empresa hacia afuera. Eso se llaman las relaciones externas de las empresas, lo que debería o debe hacer la empresa. Entonces, eso hay que dejarlo claro también. Acuérdense que este es un concepto propio de la ética. Esto de el deber, de que se debe, que debo hacer, ¿verdad? Que es diferente a lo que es o a lo que se da en la realidad, ¿verdad? Eh, esto es perfectamente criticable también, ¿verdad? Ustedes, bueno, en clase, más que todo, me hacen estos comentarios de mire, pero es que eso que nos está diciendo, sí, ¿verdad? Se escucha bien y se escucha bien bonito, pero es que en la realidad no es así o no se puede. Yo le digo, claro, pues sí, esa es la idea y por eso hacemos la diferenciación, ¿no? Que cómo es ya, cómo funcionan las cosas en realidad, ¿verdad? Con todas estas dinámicas, aspectos económicos y eso, es lo que estudian ustedes en otras materias, pero aquí, ¿verdad? Desde la ética estudiamos esto del deber, ¿verdad? Lo que debería ser, por supuesto, para el bien común, el bienestar de todos,
¿verdad? Para convivir o vivir con los demás, ¿no? En paz. Y en la última parte de nuestro curso unidad 4 vamos a ver las relaciones internas de la empresa. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis ético siempre de cómo actúa la empresa hacia adentro, ¿verdad? Siempre de nuevo, como las situaciones que se pueden presentar dentro de la empresa y que se debería. Hago con la diferencia de lo que se hace y lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, eso. Bien. Entonces, relaciones externas o externalidades de las empresas que hemos llamado también, por supuesto, ustedes saben más de esto que yo. Estas cuestiones de las licitaciones, ¿verdad? De los contratistas, de los tercerizados, de cómo se buscan, cómo se hacen esos tratos, las cuestiones legales, eh, contratos, etcétera. Esos son cosas que ustedes saben y que estudian en sus otras materias. Ahora, ¿cómo analizamos esto desde lo humanístico, específicamente desde la ética? Pues desde esta perspectiva, en el sentido de cómo, o más bien, el significado real de estas palabras, de estas posibles acciones externas de la empresa. Por supuesto que estas externalidades también son en el sentido de que se venden como lo bueno, ¿verdad? Como el bien que la empresa puede dar u ofrecer hacia afuera, en otras palabras, hacia la sociedad o el lugar donde está ubicada, ¿verdad? Porque por supuesto que las empresas, yo me imagino que ustedes estudian otras materias también, tienen otro tipo de externalidades, ¿verdad? Porque ya me han dicho ustedes también, pero mire, nosotros estudiamos este concepto de externalidades en la materia tal, con esto y esto, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista de la contaminación, me han comentado también. No solo de los egresos, contabilidad y estas cuestiones, sino también de la contaminación, ¿verdad? Y las ISO y todas estas legislaciones, regulaciones que debemos cumplir, etcétera. Sino que aquí estamos analizando estas externalidades que se venden como buenas, ¿verdad? Que, acciones que las empresas pueden ofrecer en el buen sentido a la sociedad. Entonces, decíamos, la primera es esta del asistencialismo, ¿verdad? Y ya saben, ¿verdad? En la evaluación no les voy a preguntar, no les voy a decir, defina asistencialismo. No, porque la definición ya está dada aquí. Yo ya la sé, ustedes ya la deberían de saber, ¿verdad? O la podemos encontrar en internet, no se va a preguntar eso. ¿Verdad? Se les va a preguntar, por ejemplo, em, redacte un ejemplo de asistencialismo que pueda hacer su empresa donde usted trabaja, ¿verdad? O se le pone un caso y dice, y se le puede solicitar que identifique el tipo de externalidad, ¿verdad? O que la asoció esta acción, esta externalidad con este concepto y le pregunto, ¿es esta asociación correcta? ¿Verdad? ¿El caso representa este concepto o no? Entonces, por eso debemos de estar bien claros con la diferenciación de esto. Entonces, el existencialismo, hasta cierto punto en comparación con los dos últimos que van a ver, es bastante fácil de identificar, ¿no? Esto de brindar cierta ayuda inmediata, generalmente es un caso, una acción aislada en una situación de emergencia que se puede estar viviendo en un lugar. Y decíamos también, generalmente esto ocasionado por desastres naturales es lo más común, ¿verdad? Pero no se limita a eso tampoco, pueden darse otras circunstancias también. Bueno, vimos esto en pandemia, ¿verdad? En cosas civiles como guerras, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí abarca, pero no se limita a eso. Entonces se le va a brindar ayuda a las empresas. Por tanto, pueden brindar
esta externalidad, decíamos, hacia la sociedad, en este caso, hacia ese grupo específico que se encuentra en esa situación particular, ¿no? La otra es esta de filantropía, en donde se requiere de la adquisición de cierto tipo de conciencia, se le dice aquí, ¿verdad? O más bien este proceso de como entender, comprender, empatizar, ¿verdad? Con, por supuesto, cierta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra cierto grupo de personas también, que no necesaria, no, no es que no necesariamente, que no es algo como inmediato, ¿verdad? Que es como, pasó esto, vamos, no, es algo, decíamos también, más prolongado en el tiempo, es una afectación, por tanto, que pueden estar ya sufriendo por cierto tiempo también, ¿verdad? Entonces, que hacíamos el análisis desde el punto de vista de, y se hace, ¿verdad? Más fácil de identificar como el verdadero significado, una representación verdadera de filantropía cuando es algo individual, personal, a que hayamos visto o hecho nosotros. En el siguiente sentido, decíamos, filantropía es el conocer, tomar conciencia y brindar, ¿verdad? Cierta ayuda a alguien que lo necesite, pero aquí se hace énfasis en eso de no se espera nada a cambio porque se hace por amor al otro. Y de ahí la raíz griega de filantropía, filos antropos, ¿no? Amor por el ser humano, porque se hace, como decimos, ¿verdad? El lenguaje común, de corazón, ¿verdad? Porque me nació del corazón ayudarle. Ahora, para ayudarle, yo tuve que adquirir, ¿verdad? Cierto tipo de conciencia, de primero conocer, después ser consciente que esa persona necesita ayuda, empatizar, por supuesto, para poder ayudarle, porque podemos conocer, ¿verdad? Podemos saber que esa persona necesita ayuda, pero no necesariamente podemos proseguir con lo siguiente de empatizar y luego ayudar. Podemos decir, ah, sí, necesita ayuda, bueno, adiós, por ejemplo. Sino que por eso es énfasis en este proceso también cognitivo, vamos a decirlo así. Entonces, eh, es ese tipo de ayuda, ¿verdad? En donde, de nuevo, no se espera nada a cambio. A diferencia del siguiente, ¿verdad? Ya adelantamos la clase anterior también. Y se hace análisis, especial énfasis en este concepto porque a nivel social y empresarial se nos vende. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros podemos haber escuchado muchas veces en medios de comunicación o redes sociales este concepto. ¿Verdad? Porque, ay, fulanito es un filántropo, ¿verdad? Fulanita es una filántropo porque ayuda y dona y no sé qué y no sé cuánto. Ok, entonces ya a nivel social esto se vende de esa manera. Pero si nosotros, analizando el caso, o sabemos a nivel individual, analizamos de las dos maneras, a nivel individual y a nivel macro, que esa persona o esas personas o esa empresa está dando esa ayuda para recibir algo a cambio o para evadir algo, impuestos, por ejemplo, no es filantropía entonces, ¿verdad? Entonces, por más que diga, ah, este donó tanto, ok, pero puso su empresa en no sé qué país tercermundista donde explota a sus trabajadores. O en la India donde hay niños trabajando, ¿verdad? Y muriendo por sacar ese producto que ese disque filántropo eh, vende sin ningún interés.
¿verdad? Sin fines de lucro. Si nosotros realmente entonces no es. Entonces, ¿dónde se manifiesta sobre todo esto? Es en lo individual, decíamos, ¿verdad? Porque incluso dábamos este ejemplo, cuando alguien ayuda o ayudamos a una persona, incluso buscando el reconocimiento, ¿verdad? Sabemos, eh, los que estamos aquí somos latinoamericanos, ¿verdad? Sabemos la realidad de nuestro país. Nosotros vamos en el carro, en el auto, en algún semáforo hay alguien ahí, ¿verdad? Qué bueno que ya no, al menos donde yo me muevo, no se ven tantos niños como antes. Espero que esto sea positivo. ¿Verdad? Creo que ya están estos limpiaparabrisas, ¿verdad? Entonces ahí nos piden una monedita y algo. Entonces hay personas, yo lo he vivido, por ejemplo, que, y que me he dado cuenta después, ¿verdad? Que le dan a esas personas, pero porque uno va a ir y para que uno o una diga, ay, qué buena persona. Ay, se siente súper bien también cuando les dice, ay, qué bueno. Si se busca eso, entonces no es como algo auténtico, vamos a decirlo así. Solo por el hecho de ganar eso a cambio. Ahora, y yo sé que ustedes también lo han hecho, lo han vivido o lo han visto, cuando es una ayuda que se da, cuando es, como decíamos, de corazón, cuando verdaderamente no se espera nada a cambio, ¿verdad? Ni siquiera reconocimiento, entonces sí, podríamos decir es filantropía, ¿verdad? Y ojo, aquí podemos hacer conexión también con este concepto de comunidad moral, porque generalmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas personas ayudamos únicamente a los que forman parte de nuestra comunidad moral. Ahora, ¿quiénes conforman esa comunidad moral? Ese ya es otro asunto. Pero algunos podemos decir, solo mi familia, otros van a decir mi familia y mis amigos, otros van a decir, no, mi familia, mis amigos y algunos conocidos. Y por supuesto, ya veíamos el periodo anterior también, algunos que dicen, "No, es que mi comunidad moral y nuestra comunidad moral deberían de ser toda la humanidad. Bueno, entonces a muchos nos nace ayudar, pero únicamente a los miembros de nuestra comunidad moral que puede ser limitada, solo a mi familia. Y ahí sí los ayudo sin esperar nada a cambio. Ay, si yo le ayudo a alguien más, ¿verdad? Alguien que va pasando por ahí a un conocido, ay, yo voy buscando algo. Sea unos mis centavitos, una mis chirilicas o algún tipo de reconocimiento, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya no es filantropía. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, eso, ¿verdad? Por supuesto que es muchísimo más difícil encontrar, por tanto, esta actitud, acción genuina por parte de las empresas en nuestra realidad y teniendo en cuenta lo que hemos estudiado en la unidad anterior en nuestro marco contexto económico actual. Pero ahí, si ustedes me dicen, aquí no hay ninguna, es perfectamente comprensible. ¿No? Incluso podemos decir, es que mire, eso no, porque las dinámicas del sistema económico, etcétera, todo busca cambios, la. Y podemos decir, es que solo las ONGs o algunas ONGs pueden darse el lujo o algunas instituciones civiles. Pueden decir, las iglesias, ¿verdad? Ciertos grupos de jóvenes u otro grupo, ¿verdad? Etcétera. Pero aquí también debemos de hacer la conexión y el análisis. Es grupo, es gente organizada, relacionándolo con lo que decíamos al inicio, de que cómo nos quiere el sistema, como individuos aislados, ¿verdad? Estos cambios que pueden provocar cosas buenas. Entonces eso, ¿verdad? Para que vean que esto se conecta, lo podemos conectar con otro también. Entonces este concepto.
El siguiente concepto es ese de proyección social. Y no se vayan a confundir con el de responsabilidad social, porque son diferentes. ¿Dónde está específicamente la diferencia acá? Ya lo decíamos, en que en proyección se orienta esa ayuda a un grupo concreto que después de un análisis, consideraciones, por supuesto, en este caso la empresa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sabe que ese grupo es un eh, cliente o consumidor potencial a futuro, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que se nos da en el libro de cátedra, por ejemplo, es el de Avon, una empresa de hace muchos años, ¿no? Que es esta, bueno, quienes no la conocen, la que venden cosas generalmente relacionadas con el género femenino por catálogos, ¿verdad? Maquillaje, perfumes, eh, ahora ya venden cosas para el hogar, se dice, ¿verdad? Eh, que generalmente son cosas de cocina, ¿verdad? Eh, ya venden para el jardín, etcétera. Y ahora ya tienen también para hombres, pero no es como el grupo objetivo. Ya hay para niños también, ¿verdad? No, esos son como derivados. Su principal objetivo son las mujeres. Estamos hablando, por tanto, de mayores también, ¿verdad? Entonces, haciendo ese análisis, ¿verdad? De posibles futuras consumidoras lanzan esta campaña, que por supuesto trae beneficio. No vamos a negar que una campaña, ¿verdad? De este estilo es buena, que es educación, ¿verdad? Nos da conocimiento para adquirir conciencia también de esta enfermedad tan grave que debemos, las mujeres sobre todo, pero también la sociedad en general, prevenir, porque es algo que se puede prevenir, ¿verdad? Entonces, precisamente hacer conciencia en esto de se puede prevenir y no hay que esperar, ¿verdad? Porque incluso, bueno, pues si no saben, ¿verdad? A través de exámenes que hacen análisis de nuestro ADN, se puede hasta cierto punto, midiendo las probabilidades, por supuesto, predecir si somos o si tenemos tendencia más bien a tener cáncer de mama. Tenemos que tener, por ejemplo, de referencia a nuestras mamás, a nuestras abuelas. Entonces, si ellas han sufrido, o peor, si se han muerto de eso, es muchísima más. Entonces, la probabilidad de eso. Entonces, imagínense, solo este dato es tan importante, ya no digamos todo lo que se puede decir, podemos conocer en una campaña. Entonces, por supuesto, eso trae algo positivo, nos trae algo positivo, en este caso, a las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, hasta cierto punto, ¿verdad? Podemos decir, se atrae este público, porque veámoslo así, yo me imagino, ¿verdad? Que dice Avon y toda la cuestión de marketing, ¿verdad? De ustedes, algunos de ustedes están muy involucrados también, ¿verdad? Vamos a lanzar anuncios para las redes sociales, no sé qué, no sé cuánto, tal fecha y hagamos y todo lo que tenemos que hacer. Antes estaban estas prácticas de marketing de tirar papelitos. Yo esto ya no lo vivieron ustedes. Antes pasaban helicópteros tirando papelitos. Después ya en los 2000 esto se prohibió eso, por supuesto, y la piga, pinta y pega, ¿verdad? Sobre todo para las cuestiones electorales. Eso ya no se da. Hoy utilizan otras cosas. Siento que ya no se da mucho esto de perifoneo tampoco. Bueno, hoy ya ustedes saben cuáles son las más modernas, ¿verdad?
de las cuestiones de marketing. Entonces vamos a lanzar campañas, dicen, ok, hacen todo bien bonito, educan a las personas, pero me imagino que en algún momento por ahí, ¿verdad? De la charla o al final, les pasan como un catálogo, ¿verdad? A las asistentes que han sido beneficiadas con esta campaña de, ah, mire, y aprovechando, ya que está aquí, no quiere pedir algo, ¿verdad? En el catálogo, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Entonces se atrapa, podemos decir como de esa manera, que no está tan mal, vamos a decir. No es, por ejemplo, estrictamente hablando, campaña engañosa, ¿verdad? De que dicen, ay, le vamos a regalar, ¿verdad? Y al final no regalan, por ejemplo. No, sino que le damos este beneficio, ¿verdad? Pero mire, si se puede, o suscríbase, sea una de nuestras emprendedoras, ¿verdad? Y ya sabemos esas cosas. Entonces, ustedes pues, imagínense como que otra, en sus empresas, por ejemplo, en las que laboran o poseen, eh, piense como cómo se puede hacer esto. Porque ir con una gran diversidad, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que ver de acuerdo con el producto o servicio que ofrece la empresa también, pues proporcionar cierto beneficio, ¿verdad? A la comunidad, pero obteniendo esto. Por ejemplo, a mí, en mi ámbito, el ejemplo más común de esto, que el que siempre doy, en el ámbito educativo, por supuesto, es este, y yo creo que en la UCA se vende como tal, el de la proyección. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hace la UCA en cuestiones de proyección social? Dígame, ¿qué han escuchado ustedes? Por supuesto, haciendo análisis también de que sí es proyección social, o ya que sabemos de qué va este concepto, y no como, ah, nos dicen que es eso, pero no es. También puede ser. Entonces, a ver, proyección social de la UCA, ¿cuál puede ser? No, creo que aquí lo mencioné en algún momento. Ese fue una introducción, creo que lo dije. Es esto que ofrecen a jóvenes, ¿no? Estudiantes o potenciales estudiantes, que son las becas, por ejemplo. Ah, ofrecemos becas, y claro que es un beneficio a personas de bajos recursos o las becas a personas de otros países que se encuentran en cierta situación, como vénganse, o se le ofrecemos la beca, y mira, este beneficio a la sociedad, ¿verdad? Pero eventualmente algunas instituciones hacen cláusulas específicas para eso. De eso sí yo sé. Por ejemplo, las becas que daban POMA, no sé si todavía las dan, Fantel, por ejemplo, cuando uno firma y dice, ¿verdad? Y después de finalizado, culminar, después de todos los requisitos, ¿verdad? Tiene que tener esto, 6 páginas de requisitos. Una vez culminados los estudios, tiene que regresar a donde nosotros para darle el reconocimiento y ahí con palabras bonitas dice, pues, y que trabaje con nosotros, o más bien para nosotros, tanto tiempo. ¿Ya? En otras instituciones no. ¿Cómo atrapan a la gente? Por decirlo así, ¿verdad? Que no es la intención que se escuche malvadamente tampoco, ¿no? Sí, sino que así es. Le dicen,
vaya, mira, tenés esta beca y ya después cuando, la graduación y todo, y mira, y puedes seguir estudiando y tenemos esos diplomados, ¿verdad? Eso es lo que hay ahí por tu cuenta, especializarte, ¿verdad? Si te gradúas con este otro título, este otro, sí, curso, diplomado, te va a servir más, ¿verdad? Y mira, es la UCA, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, o por el de boca en boca, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Ahora, decíamos, hay que hacer la diferencia con el concepto de responsabilidad social. Y aquí, a diferencia del de proyección social, no, más bien, se tiene en cuenta la opinión, intereses de los stakeholders involucrados en las acciones de las empresas. En algún momento dijimos, ay, alguien había escrito ahí, no lo vi, perdón. Gracias, Cristian. Justo el programa de becas, muy amable. Eh, y decimos en algún momento stakeholders, desde los más bien, y hoy que ustedes han identificado, ¿verdad? Los stakeholders, los, ¿cuáles eran? Los internos, externos y los no convencionales, en donde en los no convencionales entran los grupos afectados por la empresa o interesados en las acciones de la empresa y también el medio ambiente, ¿verdad? Y las acciones que realiza las empresas, sí, a ver, sí se manifiestan de manera externa, pero son más bien eh, reestructuraciones internas que se hacen para no afectar tanto a lo externo o a estos grupos interesados en las actividades de la empresa o estos stakeholders, ¿verdad? Por ejemplo, si eh, una empresa llega a colocarse y les voy a poner como el ejemplo más conocido, ¿verdad? A la comunidad y está que contamina en gran cantidad, ¿verdad? Y la comunidad dice, mire, nos están como contaminando, ¿verdad? Hagan algo al respecto. Y la empresa hace algo al respecto, modifica algo en todo el proceso de producción y más, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede tener en cuenta como responsabilidad social. ¿Verdad? Más que todo las cuestiones relacionadas con eso, con el ambiente, el medio ambiente, ¿verdad? Uso de energías renovables, ¿verdad? Eh, acciones que promuevan no recuerdo si son 3 o 4 R's, ¿verdad? Eso de reutilizar, reciclar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es se hacen responsables, ¿verdad? Asumen que sus acciones, que la empresa para su funcionamiento necesita hacer algo que afecta o les interesa a ciertos stakeholders y se hace responsable de la situación, ¿verdad? Habla con ellos, se reúne, implementa una serie de acciones, reestructuraciones para eh, no perjudicar tanto, ¿verdad? O incluso podemos decir compensar. Eso también, ¿verdad? Puede tomarse como responsabilidad, qué sé yo, desde decirle a las personas, miren, eh, disculpen, ¿verdad? Pero lastimosamente eso es lo que tenemos que hacer, de aquí no nos vamos a mover, pero hagamos algo. Eh,
Lo vamos a mover, ¿verdad? Les doy este lotecito, no sé dónde, para que se muevan por allá. Puede ser. Ahora, ¿se acuerdan de la dificultad de el uso y del análisis de los valores desde el punto de vista ético? Recordemos que este concepto de responsabilidad es un valor. Entonces, para la empresa, eso es responsabilidad, eso es hacerse responsable y le da la oferta. Pero para los stakeholders, que muchas veces pasa en la realidad, no aceptan este tipo de ofertas y dicen eso no es responsabilidad. Y vienen todas estas cuestiones que ya hemos escuchado también en redes sociales. ¿Y yo cómo me voy a mover? Aquí vivieron mis ancestros, esta es tierra que nos pertenece, ¿verdad? Y yo que voy a ir a hacer otra parte, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que pasó? Por ejemplo, de esta gente que trasladaron a Marsella, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ven, es algo que pasa. Y después ya en Marsella les dijeron, bueno, pero aquí no pueden tener animales, aquí no pueden tener negocios, aquí no pueden tener no sé qué, y tienen que pagar no sé cuánto. Y la gente, pues, y entonces, esta no es una solución. Ahora, ¿qué sería entonces verdadera responsabilidad? Como volver a dialogar, hacerse cargo. Es que miren, y esto tómenlo en cuenta, aplica también para el ámbito personal. Hacerse responsable es difícil porque es un trabajo, es inversión de tiempo y recursos. Desde el momento de tenemos que hablar, las cosas pueden salir mal, hay que volver a hablar, hay que volver a hacer acuerdos, algún acuerdo ya no funciona o alguna de las partes ya no está de acuerdo con el acuerdo. Eso tiene que volverse a dialogar, reestructurar, establecer nuevas condiciones si se quiere que eso o algo funcione. Porque muchas personas se desentienden de un montón de cosas y no se hacen responsables de sus acciones, de las cosas que hacen, personas, entidades, etcétera, porque es difícil. Y dialogar, y es algo que la ética dice, dialoguen, discuten, hablen, ¿no se acuerdan? Al inicio del curso que decíamos, el lenguaje es parte importante, imprescindible para poner sobre la mesa qué piensas tú, qué pienso yo, qué pienso el otro, y llegar a un posible acuerdo. Es que es difícil. Y se acuerdan también del pluralismo moral, cuando entran intereses en conflicto. Pues si es que tú no estás de acuerdo y no vas a estar nunca de acuerdo conmigo por tal y tal cuestión. Y yo no estoy de acuerdo contigo y nunca voy a estar de acuerdo contigo por esto y esto que he vivido, porque esta es mi experiencia, este es mi pensamiento, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sigamos conversando, sigamos dialogando. Es difícil y no todos, o sea, no a todos nos gusta reconocer nuestros errores, fallas, continuar trabajando por vínculos sanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ahí queda, ¿verdad? La diferencia entre este concepto, que ya vemos que es bastante complejo también, con los otros tres, ¿no? Por tanto, haciendo alusión, porque ya se nos va a acabar el tiempo, a la pregunta que hacía la compañera Catherine de las páginas que va a venir en el examen. Miren, prácticamente es toda la unidad 2 de esta cuestión del sistema económico, ¿verdad? Es toda la unidad 2. Es decir, ¿cuáles son las páginas de la unidad 2? De la 177, todo esto. Miren, hagan por favor especial énfasis en qué es eso de vulnerable, cuál es su diferencia con el concepto de vulnerado, ¿no? Todavía estoy compartiendo, ¿verdad? Permítanme que se me trabó. Vale, ahí está.
Eh, Estas preguntas, ¿verdad? Que se hacen en el libro de cátedra y que hemos planteado en clases. ¿Tenemos el deber de moral de ayudar a quién? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿En qué situaciones? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Verdad? ¿Hay límites para la ayuda o no? Las diferencias, por supuesto, que ya lo hicieron muy bien en la tarea de los efectos no intencionales dañinos, efectos indirectos adversos, qué es esto de comunidad moral, que tanto hemos dicho, he repetido, qué es eso de responsabilidad limitada para con nuestra comunidad moral o responsabilidad ampliada. Sí, responsabilidad, ya sabemos qué implica eso. Las posturas de esos tres autores, específicamente desde estos tres conceptos: bien común, derecho de los propietarios, interés general. De nuevo, no voy a preguntar por definiciones de estos conceptos, que son aplicaciones. ¿Verdad? Describe un caso, identifique un caso, pero para hacer eso tenemos que saber qué es bien común. ¿Verdad? A qué se referencia a la postura de Locke, de derecho de propiedad, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta los principios del liberalismo, ¿verdad? Cuáles son los requisitos para que este liberalismo se desenvuelva en nuestra sociedad. Acuérdense que la pregunta relacionada con esa plantilla es esta de, bueno, ¿y el mercado tiene ética o no? Podemos decir que el mercado tiene normas, valores, sino por qué, ¿no? Ese concepto de derechos humanos, de cómo se ven los derechos humanos en la sociedad actual y cómo se invierten también. De pasar a defender a, como su nombre lo indica, a los humanos o a las personas, ¿verdad? El sistema por su misma dinámica, principios, etcétera, supuestos, le da vuelta a eso y dice, ay, mire, qué bueno que usted es humano, pero es que para el sistema no nos funciona tanto. Me dice lo que hemos dicho, inversión, ¿verdad? Donde estos se le adjudican y se les defiende más bien a las eh, grandes autoridades transnacionales, también vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias de esto también son esas, de acuerdo con la postura que estamos estudiando, ¿no? Santo Tomás nos dice, es que el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad, por eso el bien común significa tal y tal cosa, ¿verdad? John Locke le dice, no, es que esto es lo mismo que eso, aquí los dos van parejos y se tienen que defender y el Estado me tiene que garantizar el absoluto cumplimiento de los dos. Aquí no me pueden quitar ninguno porque si no, no funciona. Y Adam Smith dice, mira, aquí lo que importa es esto. Si usted tiene esto, bueno, entonces vale algo en la sociedad. Si no, usted pues nada, ni nadie, ¿no? Se mide de acuerdo a su posesión, a lo que posee o no, ¿no? Por ejemplo. Las fuerzas que rigen el capitalismo, ahora todos estos conceptos clave, las alternativas de las que hemos ya hablado, los supuestos antropológicos, es decir, cómo se concibe al ser humano en este sistema, los valores asociados también con este ser humano, las características de los mercados perfectamente competitivos y las críticas a estos. Les recomiendo recordar, pensar en ejemplos específicos también, lo que decíamos de las prácticas anticompetitivas, las justificaciones eh, y con lo de la ética del bien común, que es el tema que desarrolló el compañero Juan. Decíamos que tenemos ya disponible esta presentación, ¿verdad? Y bueno, ya él lo explicaba muy bien y muy detalladamente eso, no me voy a extender, ¿no? Entonces, eso, muchachos. ¿Hasta dónde vendría entonces? Miren, no respondí a la pregunta de la compañera. Entonces, de la 77 a la, déjenme
revisar el libraje, si aquí lo tengo físico. A la 128. Sí, ahí está. Déjenme confirmar en el chat. 77 a la 128. Entonces, eso es lo que va a venir, ¿verdad? Toda la unidad 2 y este pedacito es toda la introducción de la unidad 3. Entonces, eso, muchachos. Si no hay más preguntas, yo me despido y les deseo mucha suerte para el parcial de miércoles. Nos vemos, por tanto, viernes con revisión del examen. Cuídense. Muchas gracias, Leti.